Buenas noches, estamos hoy en una nueva tertulia, hoy con otro invitado espectacular, con Daniel Farías, bueno, un técnico reconocidísimo en el fútbol local, campeón y una persona que la verdad, en verdad, parte de una familia que le ha dado mucho a este deporte en Venezuela. Daniel, antes que nada, gracias por estar con nosotros en una tertulia. Bueno, nada, gracias por estar con nosotros, Daniel. No, al contrario, gracias a ustedes. Pues, normalmente, pues bueno, uno como que tiene cosas en su vida y como que te distraes, pero en esta época que de tanto encierro, cada vez que se puede conversar de fútbol es como que una válvula de escape y realmente para mí es un placer. Cierto, Daniel, antes que nada vamos a comenzar hablando un poquito de algo que no sabe todo el mundo, de tu época de portero y de tu época en Nueva Cádiz. Buenos momentos en ese Nueva Cádiz y buen arquero que tenían, dicen por ahí. Te soy sincero, estaba chiquito para esa época, no recuerdo, pero dicen mucha gente que tapabas algo bien y que era maravillas de ese Nueva Cádiz, que además rompió récords en categorías inferiores del fútbol nacional, algo que no todo el mundo sabe. Bueno, yo realmente tenía cualidades, ¿no? O sea, tenía un buen tamaño, era esbelto, tenía don de mando, liderizaba, pero yo crecí mucho en ese equipo porque yo era de los más jóvenes, o sea, yo soy categoría 81 y la mayoría de los jugadores con los cuales yo compartí en esa época es de la generación de pequeño, de Rondón, que es de los 77, 78. Entonces, bueno, me tocó crecer muy rápido porque tenía una desventaja en la edad y además de todo, ese Nueva Cádiz sacó muchísimos jugadores, pero sobre todo sacó muchísimos arqueros. O sea, de ese Nueva Cádiz jugaba Botini, que fue también arquero de Monagas, claro. Leo Morales, el actual arquero de Zulia, y Carlos Salazar, el arquero de Lara. Además de ellos tres, pues bueno, yo era el más jovencito. Y pues bueno, fue una época muy buena realmente, donde crecí mucho, donde pude aprender mucho también de ellos, porque sobre todo eran arqueros muy naturales, muy atléticos. Y pues bueno, yo tenía que intentar en mis cualidades, en las cosas que yo podía tener, emparejar. Ahí estuvimos varios años, después nos tocó irnos a Maracaibo. Y ahí al final, pues, fue que en primera división pude debutar. Fernando, ¿y vas a comentar? No tiene el audio puesto, ¿no? Sí, Fernando. Se te fue. Bueno, nada, Daniel, el tema de ese Nueva Cádiz también. Yo quería preguntarte por ese equipo. No muchos conocen la trascendencia de ese equipo, pero realmente fue un equipo importante. Porque, ¿qué crees tú que es el legado de Nueva Cádiz en el fútbol venezolano? Mira, lo primero y especial que tuvo ese equipo es que, pues bueno, se encontró como que una generación que nacía y la creciente emoción de César de ser entrenador, ¿no? O sea, como que chocaron al mismo tiempo y bueno, su capacidad y su energía se juntó con una gran generación de jugadores que normalmente en el estado Sucre se consiguen grandes jugadores, pero lamentablemente no se consiguen probablemente con personas como César, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí nosotros, ese primer campeonato, ese primer año, César, nosotros jugamos en un campeonato sub-20, que por cierto ganamos, salimos campeones invictos, y era un equipo prácticamente profesional. Nosotros viajábamos un día antes, concentrábamos de local, nos uniformábamos de presentación, el uniforme de juego era de una buena marca. Entonces César como que fue profesionalizando a ese montón de jugadores jóvenes para ir haciéndolo crecer. Entonces ese año se salió campeón, esa misma generación en su mayoría fue la base del equipo que empezó a jugar segunda división. Y los que no tenían la edad permanecíamos jugando en la sub-20. Ese año volvimos a ganar el campeonato sub-20 y el equipo de segunda, pues bueno, ganó los 2 torneos que le correspondía participar y ascendió. Entonces creo que tuvo un gran legado en la zona porque le dio la oportunidad a un montón de jugadores jóvenes de participar en la profesión, de además también
crecer como seres humanos y hoy poderlos ver y que en su mayoría sean personas de bien. Pero esos que realmente dieron el salto fueron muy importantes. Pequeño Rondón, Pellín Boada, Carlos Salazar, Leo Morales, Speedy González, Tiburón Márquez. Y pues bueno, eso fue arrastrando también hasta 10 o 12 años después que pudimos también seguir con la generación de Yelmin Rivas, Cariaco González, Arquímedes Figuera, Luis Rojas. Entonces creo que fue un legado importante en cuanto al trabajo, en la proyección de jugadores de un estado donde normalmente no eran tan tomados en cuenta, y el crecimiento, pues bueno, de probablemente el entrenador más importante que hemos tenido en la historia del país, que pues bueno, dio sus primeros pasos ahí. Sí, Daniel, y quería tocarte un poquito eso. La familia Farías, como decirlo de alguna manera, que han estado involucrados en el fútbol, porque son varios los que han estado involucrados, ha visto crecer todo el tema del fútbol nacional desde muy jóvenes, y como dices tú, han pasado todas las etapas. Estás comentando incluso que en esa época César como entrenador, tú como jugador, toca el tema de profesionalizar la zona, el fútbol de la región, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tanto cambió el fútbol nacional desde que tú arrancaste ahora? O sea, tú comenzaste en ese Nueva Calle como un arquero en las categorías inferiores, después fuiste entrenador, saliste campeón en el fútbol venezolano, dirigiste en varios clubes de acá, también estuviste en el exterior. ¿Cómo estuviste incluso en selecciones internacionales? Incluso estuviste en Venezuela, entiendo que ayudando a César en circunstancias. ¿Cómo es ese proceso completo y cómo crees tú que cambió tanto todo, Daniel? Mira, ese es un gran ejemplo de lo que han sido los años de crecimiento de nuestro fútbol. Y además también de primera mano el saber bueno, que hoy en día hay muchas más oportunidades y eres mucho más tomado en cuenta. Yo recuerdo, por ejemplo, en aquella época cuando yo recién era mayor de edad, existía la recluta. Y entonces, bueno, yo fui a sacarme como que el permiso para que no me reclutaran. Entonces, cuando llegué, la señora me preguntó que en qué trabajaba. Yo le dije que yo era futbolista y ella me dijo que eso no era un trabajo, que eso era un hobby, que si yo no tenía ningún otro trabajo, pues bueno, no me iba a dar el carnet, y efectivamente no me lo dio. Y además de eso, también sufrir el tema bueno, de poder tener una mayor posibilidad dentro de la primera división. Hoy, que ha existido desde el 2007 hasta ahora campeonatos de 18, de 19 o de 20 equipos, pues bueno, hay mucha mayor cantidad de posibilidades para jugar. En aquella época habían 10 o 12 equipos y era mucho más complicado, sobre todo porque, bueno, el arquero grande en Venezuela, el arquero de edad, es casi siempre el que domina. O sea, cuando tú revisas la historia de nuestros campeonatos, casi siempre hay arqueros de una edad avanzada que son los que juegan, porque el arquero también se desarrolla tarde. Entonces, esos cambios, o sea, la profesionalización de la actividad, que nos vean con otra cara, que hoy seamos personas mucho más respetadas en la sociedad, que además también haya una gran cantidad de posibilidades para poder jugar en el fútbol nacional, tanto de primera como de segunda, que seamos un mayor exportador de jugadores y que tú revises, pues bueno, cómo son las características de cada equipo. Hoy los equipos, pues normalmente viajan en avión, llegan en hoteles de 5 estrellas, tienen autobuses propios, tienen o están construyendo canchas propias para jugar. El engramado de la mayoría de los estadios se intenta cuidar. Hoy tenemos una gran cantidad de estadios que nos regaló la Copa América, que bueno, que han tenido problemas de mantenimiento, pero tenemos los estadios. Entonces, indiscutiblemente de aquel 95, 96 hasta hoy, el fútbol nacional ha crecido muchísimo. Es cierto, nos faltan un montón de cosas y probablemente damos pasitos de bebé, pero indiscutiblemente hemos avanzado muchísimo. En estos días estuve conversando con Javier Miniti y él comentaba que en Uruguay, donde él está viviendo actualmente, había, no sé si la palabra es envidia, pero hablaban muchísimo de la formación que se está llevando a cabo en Venezuela. Y tú que sabes mucho de eso, Daniel, bajo tu óptica, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿cuál es el secreto de la formación del fútbol venezolano? ¿Por qué se está trabajando bien acá? ¿Qué tuvieses que decirle tú a alguien que te diga que en Venezuela nos faltan muchos niveles formativos? Mira, de que nos falta en el fútbol formativo, nos falta, pero le falta
probablemente a toda Latinoamérica, ¿no? A lo mejor México por tener un nivel un buen nivel monetario mayor, a lo mejor también en ciertos equipos de Brasil, pero en general la formación del latinoamericano no es la europea. O sea, eso también tiene que ver mucho con el talento. Nosotros desarrollamos mucho más talentos naturales que lo que desarrollan en otros lugares. Entonces, por eso también quizás en el fútbol formativo normalmente buscas al de talento y no expresas tanto el trabajo en lo técnico. Pero nosotros hemos mejorado muchísimo porque también tiene que ver con lo que te decía, de que pasamos de 10 o 12 equipos a 18, 19 o 20, más los 20 que están en la segunda. Entonces estamos hablando de 40, 41 equipos que tienen categoría sub-19, que tienen categoría sub-17, sub-15, sub-13. Y si tú más o menos sacas en la primera división solamente a un promedio de 25 jugadores cada categoría, estamos hablando de 100 niños, ¿ok? Más los que tienes que poner en la primera, pero solamente son 100 en ese espectro. Si tú lo multiplicas por los 20, estamos hablando de 2.000 jugadores que tienen que jugar un torneo semiprofesional porque viajan, se enfrentan a equipos de primera división, en donde el nivel de desarrollo también es mejor. Entonces, hemos tenido una masificación importante, un crecimiento importante de la cantidad de jugadores que hoy participan en torneos mucho más desarrollados. Entonces, tú tienes ya hoy muchísimos jugadores que están en profesional, que arrancaron esa etapa de la sub-13 y pues bueno, juegan todos los sábados y se preparan de lunes a viernes y tienen entrenamientos muy parecidos a la primera división, y en su gran mayoría hay entrenadores venezolanos que se han formado muchísimo y que arrancan desde las categorías menores. Entonces hemos mejorado muchísimo. Hay una gran cantidad de equipos también que trabajan mucho en césped sintético. El césped sintético te da la posibilidad de que la técnica sea mucho más depurada porque no te pica para todas partes. Entonces hemos tenido una cantidad de variantes en el tiempo, de pasar yo entrenaba cuando tenía 15 años en una cancha de tierra en Cumaná y habían 2 pelotas. Y yo veo, por ejemplo, los niños de 15 años en La Guaira que tienen 20 pelotas por categoría y tienen entrenador, asistente, preparador físico, fisioterapeuta, una cancha para ellos solos, un método de trabajo depurado. Entonces, indiscutiblemente eso te da la posibilidad de haber mejorado en el tema de la formación. A todo esto, además, se le pone la guinda al pastel de que nosotros tenemos por obligación que poner juveniles en la primera división y en la segunda. Entonces estamos hablando de que hay 41 jugadores mínimo todos los fines de semana sumando minutos contra las categorías, en las categorías profesionales. Entonces eso te da un ejemplo de hace ya no sé cuánto va del mundial que metimos la semifinal, 2, 3 años. Tú ves, por ejemplo, el partido contra Estados Unidos. Nosotros teníamos en nuestro equipo a Yangel Herrera, que jugaba en ese momento en la MLS, y los jugadores de Estados Unidos, ninguno pasaba de la universidad. Entonces, claro, tú notas la diferencia en ese tipo de situaciones porque nosotros tenemos un desarrollo mayor de los jugadores a temprana edad porque tienen que participar en la primera división. Entonces, creo que hay un montón de variantes, un montón de aditivos que indiscutiblemente nos han dado la posibilidad de crecer en cuanto a la formación de nuestros jugadores. Fernando. Daniel, ya que tocaste el tema de las categorías menores y trabajas en el Deportivo La Guaira, ¿existe, ustedes tienen, no sé si me explico, tratando de explicarme lo mejor posible, una línea de trabajo desde el primer equipo hacia abajo, o cada entrenador en cada categoría maneja cosas, maneja metodologías diferentes, estilos de juegos diferentes, o tienen una línea de trabajo desde arriba? Nosotros lo que intentamos promover es que haya, en cuanto a la formación del jugador, ciertos parámetros, sobre todo en el tema técnico. O sea, nosotros hacemos mucho énfasis en el desarrollo técnico del jugador, en sus capacidades individuales, en promoverlas, en mejorarlas, y que eso nos dé la posibilidad de que el jugador semana a semana vaya evolucionando. Después, en cuanto al desarrollo táctico de las categorías en el equipo y especialmente yo,
somos de creer que, pues bueno, tú no puedes, o intentamos no coartar la aparición de algún jugador. Es decir, si nosotros tenemos un solo sistema de juego desde la primera hasta la sub-13, y supongamos ese sistema es un 4-3-3, pues probablemente vamos a evitar el crecimiento de algún media punta o de algún enganche o de algún jugador que en otro sistema se sentiría más cómodo. Entonces, le damos la libertad al entrenador, obviamente con la supervisión sobre todo del encargado de las categorías menores, pero le damos la posibilidad de que tácticamente desarrolle lo mejor posible los talentos que tiene, porque además también nosotros no solo formamos jugadores, sino también que formamos entrenadores. Entonces, si no le da cierta libertad para que ellos desarrollen su trabajo, simplemente son monitores que lo que hacen es repetir una orden. Entonces, la intención es evolucionar también en eso y se le da la oportunidad de que puedan opinar y desarrollar su idea. No, de que si nombraste algo de repente un jugador de una posición que no cabe dentro de un esquema, pero también de repente puedes contar con alguna categoría que sus jugadores dan para jugar otra cosa. Es decir, me explico, de repente tienes una sub-17 donde tienes dos buenos carleros, no laterales, sino carleros. Entonces de repente con un 3-4-3 se desarrollarían mejor que de repente con un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Corrígeme si me equivoco, que tienes más esos conocimientos técnicos que uno. Es así, o sea, lo que intentamos es que cada categoría pueda dar a través de lo que te brindan las características de los jugadores lo mejor posible. Hay una posibilidad mucho más cercana en que la sub-19 sí se parezca mucho más a la primera, porque es el equipo que abastece de jugadores a la primera división. O sea, nosotros tenemos muchos jugadores jóvenes y cuando no participan en la primera normalmente juegan o en la reserva, que ya no existía este último semestre, o en la sub-19. Entonces, sí tenemos un diálogo a lo mejor mucho más continuo con el entrenador de la sub-19, pero siempre dejándole que él manifieste su idea. Pero, les repito, o sea, la intención siempre es poder utilizar de mejor manera a los jugadores que nosotros tenemos para su crecimiento y futuro desarrollo. Daniel, dirigiste Táchira, un equipo el más grande del país, uno de los 2, 3 más grandes del país, como lo quieras ver, sin entrar en los temas de los aficionados. ¿Cuál es el peso de San Cristóbal como entrenador y qué significó para ti esa famosa estrella? Que de hecho creo que no hay muchos entrenadores nacidos en Venezuela que hayan conseguido una estrella en Táchira. ¿Cómo fue para ti esa estrella, además con toda la agonía que se sufrió para ganarla? ¿Y qué es Táchira para ti? Probablemente es la demostración de esa frase que te dice que lo más importante no está en la meta, sino en el viaje que tuviste que transitar para llegar hasta ahí. Táchira fue de muchísimo crecimiento en todos los aspectos, como entrenador, como persona, el entendimiento de lo que es un equipo grande, de la presión que eso conlleva, de saber manejarte en un entorno en el cual solamente existe el fútbol y solamente existe el amor hacia la camiseta. Y pues bueno, entender que tienes que buscar siempre el máximo éxito. Sin embargo, nosotros no fuimos solamente con la intención de ganar o ser campeones, sino que nos correspondía en ese momento darle un desarrollo a la institución, no solamente en la primera, sino en todas las categorías y en general en todas sus bases. Entonces fuimos parte de un crecimiento importante que terminó dejando no solamente un campeonato y una estrella, sino también una cantidad de frutos que en el tiempo Táchira pudo seguir recogiendo. Por ejemplo, cuando yo estaba y nosotros le dimos fuerza a las categorías menores y cambiamos la modalidad de trabajo y los lugares de entrenamiento, en la sub-12, que ganó el campeonato en aquel año, jugaba Jason Ramírez. Hoy, al ver que lo venden y se va al extranjero, pues aún sigo sintiendo que nosotros tuvimos un gran paso por ahí. En lo personal, salir campeón siempre en cualquier lugar es importante y de la manera que lo pudimos lograr, en el lugar que lo pudimos lograr, fue aún mucho más. Me da inclusive un espacio en la historia porque soy el único entrenador nacido en Venezuela que salió campeón en Táchira o que ganó una estrella en Táchira. Entonces eso
pues aún te da un espacio mucho más importante en la historia, en el corazón y en el recuerdo. Fernando. Daniel, saliste de aquel Deportivo Anzoátegui que también tuviste un proceso más o menos largo. Vas al Deportivo Táchira y tuviste en años un proceso similar, pero te encontraste con dos ambientes completamente diferentes. Un Deportivo Anzoátegui donde estaba en su proceso de crecimiento, con tratar de hacer su nombre, de crear una marca, de empezar a llevar gente al estadio. Lamentablemente luego pasó lo que pasó. Vas a un Deportivo Táchira donde la situación es completamente diferente, donde tienes programas de radio todo el día, una afición en la calle constantemente que conoce, porque sabemos la cultura fútbol que hay dentro de Táchira. ¿Cómo fue esa adaptación, ese proceso de el cambio de mentalidad, el cambio de chip en ese momento? Hay muchísimas características que diferencian a un lugar y al otro, pero probablemente esa es la más grande, porque en ambos lugares, pues los dirigentes lo que me pidieron fue desarrollar a través del tiempo la posibilidad de que el equipo se hiciera fuerte en sus bases y que eso pues al final nos iba a traer la posibilidad de competir y ganar, pero que pudiésemos en ambos lugares como que sanear, intentar que financieramente el equipo pudiese estar estable y al final desarrollar una posibilidad más grande. En eso se parecían, pero después la gran diferencia realmente es cuando sales a la calle, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en ese Anzoátegui no es la misma presión en el estadio, pero ese Anzoátegui es el post-Copa América que dirigió César de arranque y que Domingo Ciriliano le dio un auge enorme en aquel momento y el estadio prácticamente se llenaba. De hecho, este primer semestre, en promedio, Anzoátegui fue el equipo que más público llevó al estadio. Entonces, cuando yo dirigía, iba gente, o sea, había buen ambiente, no lo mismo que San Cristóbal, pero tenía cierta particularidad importante. Sin embargo, la mayor diferencia era en el momento en que salías de la cancha, o sea, en lo que se acababa el partido. La presión de la gente, la presión de los medios, el saber que, pues bueno, la diferencia del fanático en Anzoátegui, en el 80% que iba al estadio era fanático del fútbol y el resto eran los fanáticos del equipo, eran los fanáticos del equipo que tenían inclusive una barra. En San Cristóbal era diametralmente diferente porque era el 100% fanático del equipo como tal, ¿no? Con las barras, con el sentimiento, con la camiseta, reuniendo durante la semana para ir al juego. Entonces había que adaptarse y adaptarse muy rápido. Sin embargo, yo creo que a mí me sirvió en la posibilidad de adaptarme mucho más rápido y de entenderlo. Primero, mi formación, el haber estudiado y estado cerca de personas como César, importante en el fútbol nacional. Y segundo, pues haber visto de primera mano cómo era la presión de Táchira cuando estaba César, o de Mineros cuando estaba César, o inclusive de la selección nacional. Entonces, claro, no lo viví yo, no te da ese engrama de poder estar en la experiencia propia, pero sí podía visualizar lo que era, pues bueno, la presión que te genera ese tipo de situación. Entonces, creo que en ese sentido lo pude llevar bastante bien, sobre todo porque, pues bueno, para llegar al campeonato tuvimos que luchar muchísimo y pues bueno, tuvimos la fe y la convicción siempre de que lo íbamos a lograr y al final fue así. Daniel, hablando de la presión, ¿qué es la presión? Te lo pregunto porque, bueno, obviamente suena el lugar común en el sentido que mucha gente te dice, bueno, Táchira es presión, pero ¿cómo es la presión de manera cotidiana? O sea, yo te puedo decir, bueno, tengo presión porque hay cierta gente que me lo recuerde, pero ¿cuál es la presión verdadera? Yo me acuerdo de la oportunidad que tu hermano, conversando con él para un libro que pudimos sacar, él me comentaba que cuando jugaba contra River en la Libertadores, la presión la bebía
afuera, por ejemplo, en el taxi, que el partido se pierde o se gana en el Monumental antes de entrar por ese tipo de detalles. ¿Cuál es la presión para ti? Bueno, va de muchísimas ramas diferentes, ¿no? O sea, de muchísimas matrices diferentes. Yo te puedo decir, por ejemplo, presión es haber llegado a mi casa alguna vez en San Cristóbal y ver a mi mamá llorando, pidiéndome que me fuera. O presión puede ser también pensar en que tienes que ponerle otro apellido a tus hijos en el colegio para que no sepan que son tus hijos, o no poder ir a buscarlos para que no sepa que, pues bueno, son tus familiares, ¿no? Ese tipo de cosas pueden ser presión. Claro. Puede ser presión también la necesidad de un dirigente que te transmite la obligación en ciertos momentos para poder lograr ciertos objetivos. Puede ser presión también conseguirte un grupo humano de jugadores que necesitan imperiosamente de cambiar lo que va sucediendo en el equipo para que financieramente puedan mejorar sus vidas. Entonces, creo que el fútbol te genera diferentes maneras de presionarte y pues bueno, tienes que saber ir llevándola. Puede ser también que un estadio lleno te presione, puede ser que una rueda de prensa en contra te presione. Hay muchísimas formas y tú tienes que saber llevarlas, consumirlas y saber poder sacarle el lado positivo siempre, ¿no? Actuar de buena manera, ser asertivo y que nada de eso pueda realmente evitar que tu pensamiento sea el ideal. Tienes que saber convivir con eso, intentar lograr que las personas que tienes alrededor lo entiendan también y que puedan acompañarte para que tú a través de la tranquilidad puedas decidir cada uno de los momentos que vas a vivir. Fernando. Daniel, estando en Táchira se te da la oportunidad de trabajar en el extranjero con tu hermano. Fue volver otra vez a ser asistente, aunque sea con tu hermano, pero otra vez asumir el rol de asistente en el extranjero. ¿Cómo fue esa experiencia? Luego de haber sido campeón con Táchira. Probablemente una de las mejores experiencias de mi vida, no solo por lo laboral, que ya también les contaré, sino por el tema personal de volver a estar con mi hermano, porque el fútbol tiene muchísimas cosas buenas y pues yo, por ejemplo, le agradezco todo lo que tengo o muchísimo de lo que tengo al fútbol, a la actividad, pero también te quita un montón de otras cosas, ¿no? Te quita recuerdos de la familia, actos escolares, te quita cumpleaños y también te aleja sobre todo de tu primera familia, ¿no? De tus papás, de tus hermanos. Entonces César, pues bueno, siempre vivió en algún lugar, yo viví en el otro. Tuvimos la fortuna de que cuando yo estaba en Anzoátegui, él dirigía la selección y vivía ahí mismo en Lechería, entonces pudimos compartir mucho. Pero ese año, cuando yo fui su asistente, nos dio mucho más. Tenía que compartir con él a diario, tenía que conversar con él a diario, porque bueno, yo era su asistente, su operador de campo, y tenía que estar, pues bueno, fluidamente con él. Y yo lo disfruté muchísimo, porque más allá de que era en gran parte una relación laboral, era poder estar con mi hermano, ¿no? Y compartir con él todo un año, que además se terminó cerrando con un momento drásticamente importante de felicidad, que fue haber sido campeón un 24 de diciembre en el extranjero y se cerró con broche de oro además, ¿no? Entonces lo disfruté muchísimo. Después en lo laboral fue salir un poco de la zona de confort. Bueno, yo era el campeón de Táchira, era como que lo tenía todo, había llegado al tope de lo que puede quizás llegar un entrenador en el torneo nacional y se me presentó una oportunidad de quizás volver a las bases, ¿no? De volver a un escalón más abajo, de seguir aprendiendo, de seguir mirando y eso lo pude aprovechar muchísimo. Se me abrieron muchas puertas en Paraguay y en Bolivia, pude seguir aprendiendo de César, que pues bueno, es una universidad, es una doctrina caminando, esparciendo sus conocimientos y eso me dio un año que valoro muchísimo en mi carrera, en donde probablemente yo era uno de los pocos que creía que me iba a servir, porque pues bueno, ya yo era un entrenador consagrado en nuestro país y no me hacía falta quizás irme, pero me dio muchísimo, me llenó de oxígeno
y además también lo que te decía en la relación personal, me dio un año para mi esposa y con mis hijos muy diferente, porque al no ser técnico principal, pues tienes un montón de tiempo libre que normalmente no tienes, ¿no? Y tienes un montón de responsabilidades que normalmente no tienes como asistente. Entonces, yo podía compartir mucho más con ellos, vivir mucho más el crecimiento de mis dos hijos y realmente ese 2015 es de los mejores años de mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Daniel, de esa época estuviste también, perdón, Fernando, estuviste en The Strongest, tú dirigiste al equipo, te fue bien, creo que quedaron de segundo, si mal no recuerdo. Incluso estuviste en la selección de Bolivia. Esa experiencia brevemente en The Strongest como entrenador y con la selección de Bolivia, ¿cómo fue? Bueno, después del 2015 yo volví a Venezuela para el 2016 y en el segundo semestre del 2016 yo dirigí Strongest en ese torneo. Quedamos segundo, perdimos o sea, tuvimos la posibilidad hasta la última fecha, pero es un equipo grande y es difícil de poder adivinar qué es lo que va a suceder. Y yo tenía contrato, habíamos quedado segundo, pero bueno, te marca no ser campeón. Realmente para un equipo tan grande como ese, ser subcampeón no es importante. Y pues bueno, buscaron otro entrenador y prescindieron de mí. Pero lo que puedo decirte como satisfacción es que estuvimos a la altura de la responsabilidad, que luchamos el campeonato y que además de todo no me cesantearon durante el torneo. O sea, fue al final del campeonato y que mi sustituto en aquel momento fue Carlos Isquia, campeón de Copa y un técnico, pues bueno, muy reconocido a nivel suramericano. Después de eso, yo regresé a Venezuela, sobre todo por un tema personal. Tenía oportunidad de quedarme en Bolivia a dirigir e inclusive en algunos otros equipos de Sudamérica. Pero, pues bueno, mis hijos habían cambiado mucho de colegio, habían viajado mucho. Mi hija tiene 11 años y ya lleva 12 colegios. Entonces, como que buscamos una forma de establecernos un poco. Yo solamente tengo 38 años y soy un técnico que, a pesar de que he dirigido muchísimo y tengo 11 años en primera división, aún me queda muchísimo por delante. Entonces nos vinimos a establecer acá, a dejar que ellos crecieran y que se arraigaran en algún lugar. Y en eso, mientras que estaba acá, César estaba nuevamente en Strongest y tenía que jugar la final. Y justo también él era el entrenador encargado de la selección boliviana y no le daba chance de llegar al partido amistoso. Entonces, bueno, me llamó a mí, como yo era un entrenador, o sea, primero él me tenía en consideración para semejante responsabilidad y como en Bolivia más o menos yo era conocido por haber dirigido un equipo grande y por haber sido asistente de él, pues bueno, me ofreció ir, me pidió ir para ese primer partido era una doble fecha contra Corea del Sur y contra Serbia, que eran equipos que iban al Mundial. Nosotros íbamos a hacer sparring de jugadores del Mundial, de equipos del Mundial. Entonces, bueno, súper emocionante, fue de un día para otro, 40 horas de viaje para llegar hasta Austria, pero una experiencia única, una experiencia genial, que además creo que hoy, pues me mandaron una foto, hoy casualmente se cumplen 2 años de ese partido. Y realmente... Sí, realmente fue una experiencia formidable, que además de todo, a pesar de que yo he construido mi carrera y hoy tengo muchísimos méritos, pues bueno, se lo tengo que agradecer a César porque fue quien pensó en mí y quien me dio la oportunidad. Fernando. Daniel, sin entrar mucho en detalles, porque sabemos que hay códigos que se mantienen. ¿Cómo era la relación laboral entre César y tú cuando tú fuiste su asistente afuera? ¿Mantenías una relación 1-2? ¿Estaba delimitado? ¿Era como que dos técnicos manejando el equipo? César, tú tenías un definido asistente y el de técnico. ¿Cómo se manejó esa situación? Mira, probablemente César haya sido el mejor jefe que yo haya podido tener en mi vida. La realidad es que me dio una oportunidad gigantesca que no es fácil de obtener porque
Pues bueno, el técnico principal tiene sus ideas y desarrolla pues lo que piensa siempre y tiene un protagonismo muy grande dentro de todo lo que sucede. Y a veces consigues asistentes que realmente no tienen mayor participación. Y César fue todo lo contrario. Y ya había dirigido la selección mucho tiempo, muchos equipos en Venezuela, había dirigido en México, había dirigido Copa América, Premundial, y a pesar de eso me dio un espacio gigantesco para que yo pudiese aprovechar, para que yo pudiese crecer. Tuve opinión siempre, me dio participación y eso también es otra de las cosas a agradecerle, porque cuando César tomó la selección en el año 2007, al final del año 2007 para 2008, yo era el preparador de arquero del Anzoátegui y César era el entrenador. Y yo recuerdo que en Cumaná, en el cuarto de mi mamá, tuvimos una conversación en la cual él me decía que él no me iba a llevar a la selección porque eso podía generarle un problema sin necesidad, que él iba a llevar a Guacharaca. Y yo sinceramente en ese momento, a pesar de que estaba muy novel en la carrera, yo entendí que era lo más correcto, que él estaba tomando la decisión correcta, pero me hizo una promesa personal de que nunca más en mi vida, que mi hermano pudiese tener una oportunidad para tomarme en cuenta, podía dudar de mi capacidad y de mi preparación. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a hacer todo lo necesario para que en la siguiente vez que algo así sucediera, yo estuviese preparado. Entonces, el poder haber sido su asistente en Cerro Porteño y en Strongest, el poder haber ido a dirigir el partido de la selección, me da a entender que yo como persona cumplí con mi autopromesa de superarme y de estar a la altura de lo que él necesitaba. Entonces, cuando fui su asistente, lo sentí mucho porque me abrió mucha participación y eso me dio la posibilidad después de volver a ir a Strongest de ser el entrenador principal. Yo realmente haber podido ir a ser el entrenador principal de Strongest tiene que ver con mis años de preparación, de carrera, de mis títulos, pero sobre todo tiene que ver por haber sido el asistente de César y que él me diera la participación y que los dirigentes y los jugadores me pudiesen conocer y palpar mi capacidad. La verdad, Daniel, es que sin duda tienes una experiencia espectacular, o sea, y más allá de la experiencia, creo que no hay 4 o 5 técnicos en activo en el fútbol nacional hoy en día que tengan mejor currículum que tú. O sea, tú saliste campeón en Anzoátegui, campeón en Táchira, campeón en La Guaira. Y te iba a preguntar de La Guaira también, el tema, ¿qué podemos esperar del Deportivo La Guaira como proyecto? ¿Cómo es trabajar con Vicente Suano también, que es exfutbolista y tiene una preparación creo que bastante buena? ¿Cómo es trabajar con Vicente Suano en la gerencia y cómo es el tema de qué podemos esperar de este Deportivo La Guaira? Que bueno, que sí un proyecto que se va como que muchas veces y que pareciese tener resultados importantes y bueno, pareciese que va a explotar pronto, en el buen sentido. Bueno, aquí realmente no pudimos aún ser campeones, estuvimos cerca, jugamos una final y la perdimos en la última jugada. Estuvimos también en una semifinal, pudimos clasificar a Copa Libertadores y lograr un buen resultado, pero por lo menos desde mi llegada a La Guaira ha existido una modificación muy grande. Yo lo primero que le pregunté a los dueños cuando vine era qué era lo que esperaban de mi trabajo, o sea, qué era lo que querían. Entonces, bueno, la primera respuesta es lo que tú quieras, lo que tú digas. Eso también tiene que ver, pues bueno, con a lo mejor mi trayectoria, el entrenador que estaban contratando, pero yo le insistí que me tenían que decir de qué se trataba La Guaira, o sea, con qué fines lo fundaron, qué es lo que ellos perseguían desde el primer momento. Y ellos me empezaron a contar, pues bueno, el tema de las categorías menores, todo el desarrollo que estaban haciendo, toda la inversión que hacían en traer jugadores. Hay una casa club propia en lo que es la cancha que ahora estamos construyendo en un sector de la ciudad que sería para trabajar también ahí todas nuestras categorías. Entonces, indiscutiblemente lo que faltaba era que se pudiese conectar la primera con las categorías menores, porque había un montón de jugadores que crecían y se desarrollaban en las menores, pero no tenían participación arriba. Y de hecho eso originó que, bueno,
Dani Pérez se tuviese que ir a otro club, Oscar Hernández se tuviese que ir a otro club, y así varios otros casos que, pues bueno, son pérdida de capital, son pérdida de desarrollo. Y nosotros, o yo como entrenador, lo que hemos hecho es conectar y sacar provecho de lo que viene abajo, ¿no? De la producción propia. Eso nos da, pues, en muchos momentos muchas alegrías, pero también entendemos que a veces nos frena por el desarrollo y el crecimiento de tantos jugadores jóvenes juntos. Pero es un orgullo poder hacerlo así, haber jugado semifinales y finales con 4 o 5 juveniles dentro de la cancha, el poder haber hecho crecer jugadores y haberlos vendido, el creer que esto va a terminar siendo un proyecto que tendrá sustentabilidad en el tiempo y que además ahora tiene muchísimas ideas importantes. El anexo de Vicente a la parte administrativa es muy bueno. Yo le tengo un profundo respeto y cariño porque fue un gran capitán mientras su época de jugador, mientras yo estaba acá. Y de dirigente, más allá de que estaba arrancando, él escucha mucho, él desarrolla muchas ideas, estudia mucho y tiene una gran capacidad en su pensamiento y sobre todo porque es una persona que le gusta evolucionar. Y estamos haciendo una muy buena conexión. También está Miguel Mora en lo que es la vicepresidencia del equipo y Luis Ángel, que es un gran captador de talento, claro, y un gran trabajador de las categorías menores. Entonces, hemos hecho un gran trabajo juntos que a medida que va pasando el tiempo nos va a ir dando la posibilidad de ver todo el desarrollo y todo lo que hemos logrado. Pero estamos totalmente seguros que vamos por buen camino. Hemos presentado este año lo que son nuestras canchas para trabajo. Ya la cancha de grama natural le faltan 2 semanas para entregarla. Está muy buena. La cancha, hay 2 canchas sintéticas. Una de las 2 ya estará lista para más o menos dentro de un mes. Y pues bueno, son todas noticias importantes que creemos que dan también una expectativa enorme, no solo para nosotros como equipo, sino también para el fútbol nacional y también pues para lo que es la sociedad venezolana. Fernando, para ir cerrando, que ya estamos un poquito pasado de tiempo, una última pregunta, Fernando. Daniel, ¿cómo combinar el desarrollar talento que viene de las categorías menores y potenciarlo? Porque también se requiere un tiempo, se requiere como un proceso de tiempo y paciencia, porque también quieres ganar, ¿no? Es decir, también quieres competir. ¿Cómo lograr combinar esas 2 cosas y decir, ok, vamos a tener 5 juveniles en cancha? A veces yo veía sigo estando acá, le hago seguimiento a lo que pasa allá, un poco menos, pero siempre estoy pendiente, por lo menos los lunes siempre reviso las alineaciones, estadísticas, y siempre veía que tenían una alineación 4 juveniles y tenían 2 en la banca, 3 en la banca. ¿Cómo combinar el tener mucha activa y el poder competir al mismo tiempo? ¿Cómo manejarse como en ese aspecto? Bueno, tú lo has dicho, principalmente mucha paciencia y mucha convicción en que puedes desarrollar talento y que eso te puede dar la posibilidad de competir. Pero tienes que entender que la actividad no es solamente de ganar como sea. O sea, no te quiero decir que no hagas un planteamiento táctico solamente para ganar. No me refiero a eso. Sino que tienes que saber que, pues bueno, el desarrollo de lo que tú planteas como entrenador tiene que ir de la mano con el desarrollo del equipo. Entonces, si nosotros en una época de tanto inconveniente económico hacemos exigencias fuera de lo normal, a lo mejor terminamos ganando un título y todos salimos felices, pero probablemente el año siguiente ya La Guaira no va a existir, que ha sucedido con muchos equipos, ¿no? Entonces, hoy el panorama del fútbol nacional es muy diferente a lo que era en otros momentos o lo que es el fútbol internacional. Cuando tú revisas cómo se llenan las arcas de los equipos del fútbol nacional o del fútbol mundial, tú revisas que, pues bueno, normalmente ganas por televisión, a nosotros no nos pagan por televisión. Sí. Normalmente tienes sponsor en la camisa o en las vallas o en cualquier otro lugar. Nosotros no tenemos sponsor, ni La Guaira ni ningún equipo del fútbol nacional. No.
las entradas de los partidos te genera una gran cantidad de dinero. En algún otro momento incluso la cerveza que vendías dentro del estadio, eso tampoco hoy existe porque ni siquiera los equipos más grandes lo que llevan en fanáticos le produce dinero tan siquiera para pagar lo que es todo lo que es montar el partido ese día, la estrategia, o sea, todo lo que es la logística. Entonces, cuando empiezas a buscar, claro, cuando empiezas a buscar solamente a los equipos del fútbol nacional, en lo normal, le entran de dos formas el dinero, a menos que sea el bolsillo del dueño, obviamente. O entras en Copa o vendes jugadores. Pero entrar en Copa, si tú hablas de un monto, o sea, entrar a Copa Suramericana representa aproximadamente $350,000. Si tú haces ese mismo equilibrio con la venta de un jugador en $350,000, tú tienes que, cuando vas a jugar Copa Internacional, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar una serie de condicionantes a la federación, tienes que pagar el viaje, tienes que pagar el hospedaje, tienes que pagar la logística del partido local y probablemente un premio que le prometiste a los jugadores. Entonces, pues bueno, al final te va a quedar de esos $350,000, si tienes muchísima suerte, entre el 25 y el 30% de esos números. Si tú tienes un jugador que desarrollas y lo vendes en $350,000 pagando las comisiones al jugador y a la gente y sacando lo que invertiste en el tiempo, ten por seguro que vas a quedarte con el 70 o el 80% de esa inversión. Entonces, si nosotros somos solidarios con el fútbol nacional y en especial con el equipo que hoy nos da empleo, que es La Guaira, pues tenemos que entender que el negocio como tal es poder competir, pero desarrollar estos jóvenes talentos para poder vender. Entonces, en algún momento, quizás habrá un superávit tan grande que podremos entonces contratar más jugadores grandes y tratar de que nuestra competencia sea diferente. Pero por los momentos, nosotros tenemos un gran desarrollo de jugadores jóvenes que tienen una gran capacidad para jugar en fútbol profesional, que además de todo entendemos va de la mano de lo que está sucediendo. Daniel, ya para cerrar la entrevista, te iba a preguntar, ¿es cierto, cuando terminó el proceso de Rafael Dudamel, se habló mucho de ti? ¿Hubo algún acercamiento real hacia tu persona? Y te iba a preguntar, ¿qué es la selección para ti? ¿Es para ti un sueño realmente la Vinotinto? ¿Sientes que quizás no es lo que más te mueve, ya que has vivido dentro de todo dirigiendo extranjero y has estado incluso inmerso en la Vinotinto? Entonces te iba a preguntar, ¿fue cierto que hubo un acercamiento a tu persona o fue más un mito de la prensa? ¿Y qué es la Vinotinto para ti y qué quisiese que fuese en el futuro? Yo soy un entrenador que, como les decía hace un rato, solo tengo 38 años y aún me queda muchísimo tiempo para desarrollar mi carrera. Yo creo que cada quien, al igual que en la vida, debe ir quemando etapas diferentes y más allá de que yo tenga 11 años dirigiendo fútbol profesional y que inclusive en cuanto a mis números, yo tenga mejores números y más partidos que 3 de los últimos 4 seleccionadores. Yo creo que, pues bueno, yo quiero que mi carrera vaya fluyendo de otra manera. Yo voy a estar y represento con todas mis fuerzas al equipo en el cual estoy hoy en día, que es La Guaira. Lo respeto y voy a dar hasta el final de mi contrato todo lo que yo pueda. Y después de eso, estoy seguro que voy a volver al fútbol del extranjero, en donde mi intención es estar mucho tiempo, desarrollarme mucho tiempo y que lo que he podido lograr en Venezuela lo pueda terminar logrando afuera, crecer, aplomarme y terminar dirigiendo equipos grandes. En ese momento, en cualquier situación ya tendré muchísima más cantidad de tiempo y muchísima más cantidad de experiencia de la que tengo hoy y seguramente eso será una mejor oportunidad para mí y una mejor oportunidad pues para lugares como el que tú mencionas. Entonces hoy, pues bueno, te repito, yo lo que hago es respetar al lugar donde yo trabajo, no generarme distracciones innecesarias porque creo que uno se tiene que enfocar correctamente y mi norte hoy es el Deportivo La Guaira. Como para cualquier persona del país y sobre todo de actividades deportivas, la selección nacional siempre significa algo importante, pero pues bueno, yo te repito, no me desvío en mi pensamiento
creo que será un paso en mi carrera, pero que seguramente no será ni en lo corto ni en lo mediano, sino que, pues bueno, pasará mucho tiempo para que eso termine sucediendo. Quiero cerrar con una Daniel, pregunta. Ajá, eso. Daniel, salió un comunicado de que una reunión, bueno, ahorita lamentablemente en tiempos de pandemia no son reuniones físicas, son reuniones por este tipo de plataformas. Una reunión entre los entrenadores de la primera división de Venezuela. ¿Cómo? Primero, me gusta mucho que empiecen a ver, que empiecen a unirse un poco por el tema de que creo que se debe trabajar en pro de mejorar. Me di cuenta, ¿no? Si puedes dar detalles de qué temas conversaron, de quién fue la iniciativa. Mira, la iniciativa fue del presidente de la Liga de Fútbol, que es Akram Altami. Nosotros ya nos habíamos reunido en algo, o sea, habíamos hecho un grupo como para conversar y para poder hacer reuniones esporádicas para poder ir, pues bueno, conversando cada quien de cosas del fútbol. Y pues bueno, él nos pidió que hiciéramos una especie de propuesta para sugerir, no para imponer en ningún momento, sino sugerir ciertos temas deportivos que, pues bueno, nosotros pudiésemos pensar que pudiesen colaborar en este momento. Entonces, afortunadamente pudimos participar todos, sacar provecho de que hay entrenadores con muchísima experiencia y que hay otros que a lo mejor son más jóvenes, pero con una gran capacidad y con una gran inteligencia. Tenemos ex seleccionadores inclusive dentro de nuestro grupo hoy y pudimos, pues bueno, conversar y sugerir cosas que nosotros creemos que son posibles para poder tomar en cuenta ahora, entendiendo lógicamente que la inversión económica va a ser complicada y que tenemos que todos poner de nuestra parte para entender esa situación. Entonces, por ejemplo, el tema de las pretemporadas, que creemos que en el fútbol internacional donde se está jugando nuevamente, se han dado muchísimos casos de lesiones. Entonces, tener ese tipo de cosas en consideración, repito, sugerencias deportivas sin participar ni imponer nunca en nada que sea ni logístico ni de organización de campeonato, porque no nos corresponde. Pero indiscutiblemente, en cuanto a lo deportivo, podemos sugerir cosas para que tengan en cuenta. Después, como entrenadores, creo que es una gran posibilidad habernos podido reunir, porque, pues bueno, nosotros, más allá de que en algún momento ojalá se pueda consumar una idea de una institución para los entrenadores con mucha más fuerza que la que han existido, nosotros no somos tirapiedras ni somos gremialistas de intentar pelear. Somos personas que, pues bueno, somos estudiosos, que normalmente lo que tenemos es que pensar y desarrollar ideas, y simplemente lo que queremos es colaborar. Mientras nos den la posibilidad, colaboraremos. Nosotros no queremos imponer, nosotros no queremos pelear y mucho menos generar controversias o discusiones que no nos sirven para nada en el fútbol nacional. Daniel, muchas gracias por la entrevista. De verdad que era la tertulia que queríamos hacer, por toda tu experiencia y bueno, por tu actualidad, que también está acá. Espero que hayas disfrutado de esta pequeña tertulia de fútbol. No, para mí fue un placer, les repito, fue casi una hora tremenda y bueno, les agradezco mucho por haberme tomado en cuenta. Agradecido, Daniel, de verdad que sí. Este fue Daniel Farías, una buena conversación.